Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos de nuevo a una clase más. Espero que se encuentren muy bien en esta mañana, pero sobre todo con muchas ganas de iniciar una clase más. El día de hoy pues vamos a dar inicio con nuestra primera asignatura. La asignatura de español es la que vamos a trabajar en esta mañana. Recordemos que seguimos en el mes de enero, estamos en esta semana, esta segunda semana del mes de enero. Y pues la fecha del día de hoy estamos a miércoles 12 de enero de 2022. Hoy que vamos a trabajar en la asignatura de español, vamos a crear un cuento. Ya hemos leído un cuento, ya hemos visto algunos cuentos, cómo se desarrollan, cuál es su inicio, su desarrollo, su cierre o final, ¿verdad? ¿Qué personajes actúan? ¿Qué tipos de cuentos pueden haber? Entonces ahora a nosotros nos toca crear un propio cuento. Pero para eso vamos a ir a los cuentos y la importancia de los cuentos. En la clase anterior hablábamos, una de las importancias de leer cuentos, de conocer, es que vamos a desarrollar nuestra imaginación. Vamos a ser niños creativos, imaginativos. Y todo lo que imagino lo voy a poder crear. Además que me va a ayudar a mejorar mi pronunciación de palabras, la escritura correcta de las palabras y sobre todo que al momento de leer lo hagamos de manera más fluida. ¿Qué es fluida? Más rápida y más entendida. Además que vamos a desarrollar nuestra capacidad de escuchar y comprender para que después podamos explicar qué entendimos de ese cuento. Entonces, acordemos y recordemos que esa es la importancia de un cuento. ¿Qué debe contener mi cuento? Un cuento, recordemos que es una narración creada por un autor o varios autores que pueden estar basadas en hechos reales, pero que después se vuelven ficticios. ¿Por qué? Porque van a haber personajes que van a actuar dentro de esa historia. Y estos personajes pueden ser el personaje principal, que es quién es el que actúa y siempre sale en la historia. Los personajes secundarios, que pueden ser aquellos que ayudan al personaje principal o son aquellos que no ayudan o hacen daño a aquel personaje. O en este caso también están los personajes que son los terciarios. En este caso, esos personajes quienes aparecen muy poco dentro de la historia. Y sabemos que todo cuento debe tener un desarrollo, que es el nudo, y un desenlace, que es el final. El inicio, cómo se presentan los personajes, conocemos quién es el personaje principal, cómo es ese personaje principal, qué le gusta hacer. Seguidamente tenemos el desarrollo. El desarrollo es qué le va a pasar a este personaje, qué va a hacer durante la historia, qué sucede en esa historia. Y finalmente tenemos el desenlace o cierre o final de nuestro cuento, que más que nada es qué va a pasar al final de esta historia. Si la princesa fue rescatada o no fue rescatada. Entonces, esas son las partes que siempre debe contener mi cuento. Si el cuento va a ser fantástico, va a ser de un hecho policíaco o de terror, ficticio, ciencia ficción. Entonces, tengo que ir a reconocer. Para poder escribir un cuento o una historia, primeramente, la primera parte que debo de tener en cuenta es la idea. ¿Qué idea tengo? ¿Qué voy a imaginar? Tal vez me están dando la idea de que voy a crear una historia de animales. Primeramente, ¿qué animales van a estar dentro de mi cuento? ¿Qué van a hacer esos animales? Entonces tengo la idea, ya pensé, mi cuento va a ser de animales. Después que ya pensé que ponerle un nombre, un título a esa historia, a ese cuento que voy a escribir. Ya tengo la idea, van a ser animales, entonces voy a poner Los Animales Fantásticos. Ese es mi título.
Entonces ya tengo la idea. Primero tuve la idea, ahora ya le puse el título, que es el nombre de mi cuento. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cómo va a iniciar mi historia? ¿Qué sucede al principio? ¿Cómo va a comenzar? ¿Con quién personaje va a iniciar mi historia? ¿Y qué va a suceder? Después de que ya dije qué va a pasar al principio, cómo qué va a suceder después, ¿verdad? Después de qué es lo que tengo que hacer, ¿quién va a ser mi protagonista? Si voy a hablar de animales fantásticos, no sé, se me viene a la mente un unicornio, porque habla de fantasía, de algo que no existe, solo existe en mi mente, en mis ideas. Entonces va a ser el unicornio. El unicornio, y le tengo que poner un nombre a ese unicornio. Tal vez va a ser Lisa, el unicornio Lisa. Ella va a ser mi protagonista principal. ¿Qué quiere el protagonista alcanzar? Pues Lisa quiere lograr ser una de las mejores, de los mejores unicornios, lograr volar tan alto, es lo que quiere lograr. Seguidamente, ¿qué hace para conseguirlo? Que esa parte de qué hace para conseguirlo es la parte de mi desarrollo. Ahí va a comenzar la parte como que más importante de mi cuento. ¿Qué hace para conseguirlo? Pues conoce a un amigo llamado Toño, este es un perro, este perro la ayuda a entrenar mucho, la ayuda a correr, pero conocen también al búho Fabián, y el búho Fabián pues le enseña cómo volar tan alto, y así voy creando el desarrollo de mi historia. Aquí ya estoy describiendo a los personajes. ¿Qué hace para conseguirlo? Conoce al perro. ¿Y el perro quién es? Pues el perro es un amigo que le va a ayudar a saber correr. Aparte que conoce a su amigo el búho llamado Fausto, que él era un búho muy bueno, que le usaba volar tan alto. Estoy describiendo a mi personaje. Dificultades que aparecen y cómo se superan. Tal vez al principio Lisa no lograba emprender un gran vuelo, pero nunca se dio por vencida y siempre la apoyaron sus amigos, el perro y el búho. Entonces, son las dificultades que va a superar. ¿Y cómo va a finalizar? Aquí toda esa parte desde qué hace para conseguirlo, la descripción de los personajes, las dificultades, todo eso es parte del desarrollo de un cuento o de una historia. ¿Y qué sucede al final? Viene siendo mi cierre, mi conclusión. ¿Qué pasó? ¿Logró Lisa ser la mejor unicornio y volar tan alto? Sí, no, pero eso lo voy a escribir. Pues voy a poner, Lisa logró al final, con mucho empeño y mucho ánimo, ser la mejor unicornio y volar tan alto que al final fue la más feliz. Fíjense, todo esto, estos pasos del 1 al 6, es lo que conocemos como el inicio, el desarrollo y el cierre en un cuento. Para poder escribir, primero tengo que tener una idea, imaginar. Después, poner un nombre. Después, ¿qué va a pasar? ¿Quiénes van a ser mis personajes? ¿Quiénes van a actuar? Después, ¿cómo va a iniciar mi historia? ¿Qué va a suceder en el transcurso? ¿Y cómo va a finalizar mi historia? ¿Por qué les estoy hablando acerca de estas partes? Porque les había dicho en un principio que ustedes van a crear un propio cuento, pero yo les voy a dar estas 5 palabras. Ustedes en su libreta de español van a escribir una historia, media cuartilla, es decir, la mitad de su libreta. Si ahora quieren extenderse un poquito más, lo pueden hacer. Pero como mínimo tenemos media cuartilla para escribir una pequeña historia. ¿Qué debe contener esta historia? Ustedes van a ponerle el propio nombre de su cuento, su propio título. Debe estar el inicio, el nudo, que viene siendo el desarrollo, el cierre, que viene siendo el final. ¿Qué palabras deben incluir su cuento? Mago,
niños, gato, bosque y montaña. Estas 5 palabras deben estar acompañadas dentro de su historia. Ahora, si ustedes quieren aumentarle otros personajes más, lo pueden hacer. Pero como principal, estas 5 palabras. Media cuartilla en su libreta de España. Muy bien, chicos. Aquí finalizamos entonces con la asignatura de España. Y vamos a trabajar ahora la asignatura de matemáticas. Vamos a trabajar en matemáticas resolución de problemas a través de la resta. En la clase de lunes trabajamos la resolución de problemas a través de la suma. Hoy lo vamos a hacer a través de la resta. Y sabemos o recordamos un poquito que para poder resolver los problemas y reconocer qué solución le voy a dar o qué operación voy a utilizar, es importante detectar o leer bien las palabras clave dentro de mis preguntas, dentro de la pregunta de mi problema que me están dando. Acuérdense que si tenemos la palabra juntar, añadir, poner, unir, estamos hablando de una suma y su signo va a ser el signo de más. Si en mi pregunta me dice quitar, perder, gastar, separar, tachar, regalar, estamos hablando de la operación de la resta. Y el signo que utilizamos es el signo de menos. Y los pasos para resolver los problemas, recordamos que hay que leer bien el enunciado. El enunciado es el problema. ¿Qué me están diciendo? ¿Qué datos me están dando? Los datos son los números. Y esos datos después, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir dando preguntas. ¿Qué me están diciendo de esa pregunta? ¿Qué necesitan saber? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos sobraron? Entonces, ¿qué necesitan saber? Después de que ya leí bien ese problema, voy a organizar mis datos para que yo pueda posteriormente saber qué operación voy a resolver, qué operación voy a crear, una suma o una resta. Aunque hay más operaciones, pero nosotros ahorita solo estamos viendo la suma y la resta. Una vez que ya sé qué operación voy a realizar, la resuelvo, reviso que esté hecha correctamente con los resultados correctos y escribo la respuesta de lo que me están pidiendo. Esos son los pasos para la resolución de los problemas matemáticos. Y ahora sí, en su libro de ejercicios y problemas matemáticos, van a buscar las páginas 66, 67 y 68 para resolver. La primera actividad, las primeras 2 actividades son como las de la anterior. Tienen pregunta, observar los datos que les están pidiendo, hacer la operación, resolverla y aquí donde están las líneas poner las respuestas correctas. Lo mismo como hicimos en la actividad anterior. Y en las 68, ahora aquí me están mezclando las dos operaciones. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a dibujar primeramente para que ambos tengan mismas cantidades. Después, una vez ustedes ya hayan dibujado, van a responder estas 2 preguntas que les están haciendo. Y con eso van a finalizar las actividades de matemáticas. Y son las únicas actividades que vamos a trabajar el día de hoy, miércoles. Entonces, ¿qué me envían? Su cuento en su libreta de español y estas 3 páginas con las actividades resueltas de los problemas hechos por resta. Es lo único que me entregan el día de hoy. Así que no se les olvide enviarme sus evidencias.
Pues muy bien, chicos, hasta aquí terminamos. Nos estamos viendo el día de mañana. Pórtense muy bien y cuídense mucho. Hasta luego.